Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios uno y trino te bendiga. Bien, mis hermanos, vamos a ir de inmediato al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Hoy tenemos el cierre del capítulo 11, así que partiremos en el versículo 19 hasta el versículo 30. Vamos a leer en la versión Reina Valera de 1960, la única Biblia inspirada. Nada, mentira. Nos ponemos de pie. Esta es la palabra del Señor para nosotros. La leemos en el nombre del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hay algo curioso cada vez que, por lo menos, me corresponde predicar o me toca predicar, hay una suerte de rechazo interno a predicar, como ojalá que le tocase a otro, ¿cierto? Ojalá que otro asumiese siempre la responsabilidad, no solo por el tiempo que implica que uno se lo pueda hacer eventualmente, ¿cierto? Levantarnos más temprano, acostarnos más tarde, sino por la solemnidad y seriedad que conlleva esto. Y después, cuando ya comienzo a estudiar el texto y comienzo a ver cómo ese propio texto me edifica a mí, está la emoción de la compulsión, de ver cuánto podemos colocar de aquello que estudiamos, leemos, para que sea de edificación a quienes nos escuchan. Y particularmente es aún más emocionante cuando aquellos que nos escuchan son tan cercanos. Entonces yo doy gracias al Señor por ese carrusel de emociones que todo predicador seguramente vive, en la medida que el texto nos achica y al mismo tiempo nos da una suerte de valor de decir otras cosas que a lo mejor en otros contextos no podríamos decir. Le he puesto por título a este sermón, Sorprendidos por la gracia. Sorprendidos por la gracia. Voy a partir con algunas preguntas. ¿Cómo se llevan adelante las grandes empresas? Con esfuerzo, ¿cierto? Supongamos que ustedes están postulando para trabajar en Apple o en Google o en alguna de estas grandes empresas.
¿Qué es lo que deberían tener por lo mínimo, por lo básico, por lo bajo en su currículum? Experiencia. Y pucha que es difícil, ¿ah? Que lo primero que nos pidan experiencia. Títulos, puede ser, ¿cierto? Siempre, nunca están de más. Una carrera que esté acorde, un inglés avanzado, conocimiento de las políticas internas de la empresa. Yo agregaría que para trabajar en Apple y en Google o Microsoft, necesariamente la licenciatura no nos alcanza, ¿cierto? Es decir, ser licenciado en algo se queda un poco corto. Seguramente un PhD, un doctorado, un postdoctorado son por lo bajo requisitos para trabajar ahí. Bajémoslo un poco. Si tuvieran que cumplir un trabajo para la universidad, ¿a quién les gusta escoger? A aquellos que, naturalmente, trabajan un poco más. Para no tener algo que en mis tiempos se llamaba parásito, y Benja me ilustró el otro día que en estos tiempos se llaman mochilas. Nadie quiere tener una mochila en su equipo. La idea de cargar a alguien, ¿cierto? De tener que, además de hacer la fuerza, no solo mía, de mi parte, sino asegurarme de revisarle la parte que escriba él o ella. Todos nosotros tenemos por inclinación pensar que hay ciertas características para cumplir con aquellas obras o propósitos que son más importantes, ¿cierto? Todos nosotros no llegaríamos a elegir a alguien que no creamos que puede de alguna forma aportar o que puede de alguna forma ser de no una carga para nosotros en aquello importante. Sin embargo, creo yo que al transcurrir por el estudio y la predicación del libro de los Hechos, hemos sido sorprendidos porque esa no es la forma habitual con la cual Dios trabaja. Y gloria a Dios, que a lo necio del mundo escogió Dios. Amén. Para avergonzar a los sabios. Que a lo vil del mundo escogió Dios, que a lo menospreciado del mundo escogió Dios. Esta mañana vamos a avanzar hacia uno de los hitos más importantes de la historia de la iglesia cristiana, a la manera en que Lucas tiene de registrar la asombrosa gracia de Dios. Vamos a dividir nuestro pasaje en 3 segmentos o puntos principales. El primero de ellos será titulado así: Los de Cirene, Chipre y Antioquía, sin nombre en tierra de renombre. Los de Cirene, Chipre y Antioquía, sin nombre en tierra de renombre. La segunda parte, Bernabé. A ver si ustedes ven de dónde saqué esta idea. El alegre, el ayudador y el bueno. La saqué de la película. El bueno, el malo y el feo. ¿Cierto? Y por último, el tercer punto, los cristianos y sus hermanos. Les confieso que a medida que escribía, me di cuenta que el primer punto es más amplio que el segundo, y por lo tanto el tercero quedó más pequeñito por cuestiones de tiempo que los 2 anteriores. Así que comencemos con estas porciones. Primero, los de Cirene, Chipre y Antioquía, sin nombre en tierra de renombre. Del versículo 19 al 21 será nuestra meditación. En un estilo bastante comprimido, dice un autor que se llama William Barclay, este pasaje nos cuenta uno de los más grandes acontecimientos de la historia de la iglesia. 3 versículos, nada más que 3 versículos. Por primera vez, ahora sí, por primera vez y a sabiendas, se predica el Evangelio de forma amplia, no solo a un grupo en particular, sino a los gentiles en su forma más amplia. Por primera vez, este pasaje nos presenta la transición de lo que sería pasar de un centro neurálgico a otro gran centro de expansión del cristianismo, al punto que la iglesia cristiana llegó a tener un cristianismo o una escuela antioquiana, ¿cierto? De Antioquía.
a ese punto. ¿Ustedes saben de dónde sale el gran apóstol de los gentiles comisionado al servicio como misionero? La iglesia de Antioquía nos dio al gran misionero de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Sin embargo, tenemos un registro pequeño de cómo esta iglesia partió. Habían 3 puntos, o este es el tercer punto que tenemos, que de alguna forma son pasos que se han seguido escaladamente para anunciarle el evangelio a los gentiles. El primero de ellos, ¿recuerdan cuál fue? Diácono de la iglesia, ¿cierto? Cuando muere Esteban, hay una gran persecución y la iglesia, aquellos que eran judíos más helenistas, salen de Jerusalén. Y con ellos sale uno en particular, ¿cierto?, a Samaria, y es Felipe. Y Felipe expande, ¿cierto?, un poco a un terreno que no era muy querido por los judíos, a la tierra de Samaria, lleva el evangelio. Pero los samaritanos no son paganos como cualquiera otro, ¿cierto? Ellos son una mezcolanza entre judíos y el resto de poblaciones. Tenemos también, ¿cierto?, a Felipe y a este etíope, pero que de alguna forma sabemos que el etíope también tenía cierta vinculación con la fe de Israel. Algo, al menos, había escuchado o conocía. Vamos a decir, era hijo de padres cristianos, para tener una idea, ¿cierto? Una idea vaga. Luego, el siguiente paso que nos ha compartido nuestro pastor Luis y nuestro pastor Marcos, ¿cierto? Pedro y Cornelio. Pero aquí hay una distinción porque no es Pedro quien va por Cornelio. Es Cornelio quien va por Pedro, ¿cierto? Aunque la historia trata de cómo Pedro sale de las sombras a la luz, el que busca a Pedro es primero Cornelio. Y tenemos además el punto de que Cornelio era temeroso de Dios. Es decir, algo también conocía ya de la fe judía. Y este podría ser hermano de un cristiano. Para que, ¿cierto? Como algunos tíos que al menos tengo que se autoperciben como evangélicos en el censo. No son evangélicos. No se les puede mirar como evangélicos, pero la autopercepción es cierta simpatía con la fe de algún familiar cercano, ¿cierto? Pero ahora el tercer paso es totalmente distinto, porque es la iglesia la que sale en búsqueda de los gentiles, pero gentiles de verdad, de estos que tienen cultos sagrados que involucran la prostitución, de estos que tienen adoración no solo a un dios, sino a varios dioses, de aquellos que son politeístas por excelencia. Este pasaje, cuando vayamos al versículo 19 ahora para que tengan la Biblia abierta, porque nadie va al colegio sin Biblia, ni a la universidad sin cuaderno, o lo dije al revés, pero se entiende el punto, ¿cierto? Todos trajimos algo para estar leyendo esta mañana. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿qué persecución? Aquella que hubo con motivo de la muerte de Esteban. Y eso queda registrado en Hechos capítulo 8, versículo 4. ¿Quién me ayuda con Hechos 8, 4? ¿Noni? ¿Lo tiene? Hechos 8, 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Amén, ¿cierto? La obra evangelística no comenzó porque la iglesia decidió, vamos a mandar a misioneros, sino que es Dios quien dice, van a salir a hacer misiones. De una forma poco ortodoxa para nosotros, pero Dios presiona al punto y saca a la iglesia de su comodidad en Jerusalén, por decirlo de algún modo, hacia regiones no exploradas. Al conectar dicho pasaje con el nuestro, tenemos una imagen, ¿cierto?, del contexto de estos misioneros que aparecen en Hechos 11, 19. Se nos dice que llegaron desde Jerusalén hacia el norte, a lo largo de la costa de Fenicia, desde donde toman un barco a Chipre
mientras otros fueron un poquito más al norte hasta llegar a Antioquía. No les voy a pedir que se imaginen esto, porque ni a mí se me hace sencillo imaginarlo, pero la cosa es que esto es más o menos cerca de Turquía o por parte de la actual Turquía, ¿ya? Que todavía recapitula ciertos nombres o son parecidos al oído si es que uno intenta escuchar el nombre de las ciudades. Dicho esto, mis hermanos, hay algunos que, dice el texto, fueron anunciando la palabra, ¿cierto? Pero ¿solo a quiénes? Versículo 19, ¿solo a quiénes? A los judíos. Hermanos, difícilmente podemos enjuiciar a estos hermanos que aún permanecen en ciertas sombras. Los intérpretes no se ponen de acuerdo si fue antes o después del evento de Pedro y Cornelio esto. Pero la cosa es que los hermanos esparcidos seguramente no alcanzaron a escuchar los informes de Cornelio, ¿cierto? Y ellos toman la decisión de confinar su actividad evangelística solo a la comunidad de judíos, cuyos miembros, ¿cierto?, eran predominantemente helenistas como ellos. Imagínense, yo esta mañana tomo la decisión de solo predicar el evangelio a aquellos que entiendan inglés, ¿cierto? Entonces, no voy a hacer como que predico en inglés, pero imaginen ustedes que yo predicara en inglés. ¿Cómo quedarían aquellos que no manejan el inglés? Colgados, ¿cierto? Por lo bajo, o riéndose, o entristecidos. De alguna forma, nuestros hermanos judíos hacen algo que nosotros hacemos de forma más o menos natural, que tendemos a asociarnos con aquellos que pueden ser más como nosotros, o más parecidos a nosotros. Fíjense ustedes, hagan el ejercicio de ir a la puerta de una universidad. Nosotros lo hacemos con mi esposa cuando pasamos por afuera de la Universidad Diego Portales, que está en Manuel Rodríguez, ¿cierto? Por la que está al lado de la Costanera. El otro día mi esposa me decía, mira, van los tres iguales. El mismo estilo, ¿cierto? El mismo pantalón, más o menos el mismo color. La misma polera, más o menos el mismo color, ¿cierto? No es que se compren todo igual. Pero uno los ve y el mismo corte de pelo los tres. Unos más profundos que otros, pero todos tenían el mismo corte de pelo. Y eso pasa en las congregaciones más grandes, por supuesto, ¿cierto? Siempre recibimos la exhortación, para aquellos que a lo mejor estuvimos en iglesias que tenían una gran cantidad de miembros, que no debíamos agruparnos nunca por afinidades, ¿cierto? No se junten solo los profesionales, no se junten solo los teólogos, no hagan tal cosa de decir, gracias hermana, tal cosa de decir como aquí estamos solo los instrumentos, o solo vamos a hablar los predicadores, o solo vamos a hablar las dorcas. Todas esas cosas son muy naturales, pero no son propias de la vida cristiana. Estos hermanos, si bien hacen esto, nosotros no los podemos condenar de forma brutal, pero la actitud que ellos mantienen representaba un problema profundo para hablar de Jesús a quienes ellos no creían que necesitaban escuchar de Jesús. Es decir, cuando uno levanta barreras donde el Señor no pone barreras, ¿qué nos pasa? Limitamos algo que no estamos llamados a limitar. Hermanos, ser cristiano implica tener un mensaje que si el de al lado no lo cree, nosotros sabemos para dónde va y cómo termina. Si mi hermano de al lado esta mañana no cree en que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, no es simplemente que él esté mal. No es simplemente que tomó una mala decisión en su vida, sino que es que él va a morir. Y no una vez, sino 2 veces. Tenga el Señor de nosotros misericordia. Porque este texto nos muestra algunos de espíritu avivados que dan un paso sorprendente. Hermanos, no es solo una pequeña cosa que estos hombres hacen. Ellos tienen un espíritu tremendo. Algunos deciden hablar en Antioquía a los
gentiles. Déjenme ofrecerle aquí algunas ideas de la ciudad de Antioquía. Antioquía en ese momento era la tercera ciudad más grande del mundo greco-romano. Solo era más grande Roma y Alejandría. Podríamos decir, supongamos que Santiago es el gran centro, ¿cierto?, de nuestra capital, pues podríamos a lo mejor pensar en Valparaíso, ¿cierto?, como un puerto importante, y quizás pensemos en una tercera, podemos estar de acuerdo o no, yo pienso a lo mejor en Concepción, ¿cierto?, que es como bien renombrada, Temuco, pero es una ciudad importante, no tanto como Santiago, no tanto a lo mejor como Valpo, pero Antioquía juega este mismo papel. Es una gran ciudad con una gran población y es una ciudad que a lo mejor ustedes han escuchado esta palabra, es un centro cosmopolita. ¿Qué significa esta palabra? Que es un lugar donde confluyen personas de diversas naciones, costumbres y formas de vivir. Hagan el ejercicio de repente de ver una película, ¿cierto?, de Medio Oriente, cuando van por medio de estos, no sé si les ha pasado, cuando van por medio de las ferias, ¿cierto? Y hay gente gritando por todos lados y ofreciéndose cosas, ¿cierto? Son ciudades que están abarrotadas de ruido. Es como meterse a May, ¿cierto? ¿Han pasado por May? No se pueden dar de partida. Los gritos por allá y los distintos idiomas y cuando, ¿cierto? Cuando uno escucha hablar siempre a las personas haitianas, yo siempre pienso que ellos están a punto de pelear o están discutiendo. Imagínense que estos hermanos llegan a esos espacios. ¿Y uno qué hace culturalmente? Se distancia, ¿cierto? Da un paso hacia atrás. Sin embargo, mis hermanos, esta ciudad, si bien era hermosa en muchas formas, también contaba con un proverbio acerca de su inmoralidad. Hermanos, nosotros ya no vivimos esto de forma tangible, pero por ejemplo, estos hombres de Antioquía veneraban a dioses que la adoración involucraba prostitución. La moralidad de Dafne era un adagio, un proverbio. Quería decir que era una persona que vivía la vida desenfrenada. Así como hemos escuchado que los corintios también eran bien libertinos, por acá en Antioquía también existía eso. Entonces es en el medio de gente que no tiene ningún interés ni ninguna proximidad con el Evangelio que estos hermanos dan un paso de, como dirían en la radio, guerrero de 10, ¿cierto? Pero, versículo 20, había entre ellos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, y yo me los imagino tal como Cristo mismo cuando ve las multitudes, y los discípulos dicen, despídelas, Señor, porque es tarde y no tenemos nada para ofrecerle. Yo me imagino a estos hombres inflamados con el fuego del amor por Cristo y por su gloria en sus corazones, diciendo, pero son como ovejas que no tienen pastor. Estos hermanos, yo imagino, se pudieron haber preguntado lo siguiente: si el Evangelio ha sido tan bueno para nosotros, judíos helenistas, que también éramos despreciados porque no éramos tan puros como los judíos de verdad, ¿cómo no podrá serlo también para los gentiles? Esta pregunta es una pregunta hipotética, pero que sin embargo, hermanos, no requiere ser teólogo para que la hagamos esta mañana. No requiere que usted tenga una hermenéutica, ¿cierto?, una forma de interpretar la Biblia muy precisa. No requiere un posgrado en teología, sino una simple comprensión del bien que el Señor ha hecho por ti. Y la seguridad del bien que puede y quiere hacer por otros de la misma forma que lo hizo por ti. Que estos hombres se hayan detenido en el camino y hayan dicho, aquí hay gente que no ha escuchado de Cristo. Y si Cristo ha sido tan bueno conmigo, si Cristo ha sido tan perdonador conmigo,
Si Él me sacó de mis propios ídolos, ¿cómo no podrá hacerlo con los gentiles? No, a nosotros nos cuesta, por razones de que ninguno de nosotros, mis hermanos, va a lograr abstraerse o quitarse todo el peso cultural que tiene de encima. Básicamente porque nosotros no tenemos esta dificultad que tenían los judíos de relacionarse con los no judíos. Pero para ellos sí era un tema. Por eso yo les pongo, a nosotros nos cuesta de vez en cuando relacionarnos con los migrantes, ¿cierto? Son ruidosos, son demasiado alegres, nosotros no somos tan alegres, ¿cierto? Tienen una forma particular de relacionarnos que a nosotros nos incomoda un poco. Y sin embargo, imaginen que el Señor esta mañana, por su Espíritu, viene y les dice a alguno de ustedes, yo te comisiono para que vayas esta mañana a los haitianos. O yo te comisiono esta mañana para que vayas al campamento que está al borde de la autopista del Sol. Y cuando uno pasa y dice, ¿por qué son tan cochinos? ¿Por qué botan todo hacia abajo? Estos hermanos se preguntan, si Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿por qué no podría ser bueno con otros? Y yo quiero invitarlos esta mañana, mis hermanos, a que ustedes piensen en esto. No requieren ser grandes teólogos para querer que Jesús le haga bien a otras personas. Amén. Me voy El Juaco me dejó muy animado en la mañana, así que... Nota quiénes son estos hombres y mujeres atrevidos. Yo los animo, hermanos, que ustedes me puedan decir los nombres de los que dieron lugar a la iglesia en Antioquía. Vayan a ver el versículo 20. ¿Me pueden decir los nombres de los fundadores de la iglesia en Antioquía? ¿Qué les dice eso, mis hermanos? Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Amén. ¿Escucharon algún nombre? Yo sí. Chipre y Cirene y Antioquía. Hermanos, no hay nombres. No hay ningún registro de los fundadores de la iglesia que dieron lugar al gran apóstol Pablo. Hermanos, solo han quedado el registro como unos varones. Y aunque ellos son desconocidos para nosotros, sus nombres deben brillar en alto en el libro de la vida. Hay un lugar donde sí vale estar registrado. No en la Superintendencia de Salud, que pucha que sirve, ¿cierto? Para que podamos ejercer. No en el obituario de los mejores estudiantes, los más destacados estudiantes de nuestra universidad. Donde sí vale estar registrado es en el reino de los cielos. Amén. Que tu nombre sea bien conocido allá es lo más importante. Y también que tu nombre sea bien conocido en el infierno. Porque a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero a ti, ¿quién te dio hueso en esta pelea? Le dicen los demonios, ¿cierto? Aquel hombre que les dice, por Jesús y por Pablo os conjuro. Hermanos amados, sí vale estar bien en el cielo, aunque no haya registro de estos hermanos. Quiero ofrecerles algunas aplicaciones a este punto. En primer lugar, no hay un lugar tan corrupto, tan sucio, tan asqueroso. Estamos definiendo el Senado y la Cámara de Diputados. No, estamos hablando de que no hay ninguna parte que sea tan asquerosa que el poder de Cristo, el Señor, no pueda transformar. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. No hay un corazón tan feo, tan destruido por el pecado, en el que Cristo no pueda hacer cosas grandes. Parece no creíble, hermanos,
Pero la verdad es que fue en esta ciudad de Antioquía donde el Evangelio dio el gran paso hacia adelante que lo convirtió en una fe católica o una fe universal. Hermanos, piensen en la José María Caro, sin estigmatizar, sin estigmatizar. ¿Conocen la José María Caro? No, ¿cierto? ¿Conocen a lo mejor La Pintana? ¿Cierto? O sectores que uno en Santiago dice, ¿andarías de noche en ese sector en Santiago? ¿Te bajarías hablando con el celular en la mano? ¿Ustedes creen que el Señor podría transformar esos lugares para ser el centro de avance del Evangelio? Eso creyeron los pentecostales de a pie. No fueron a lo alto, sino fueron a meterse donde las manos sí quedan sucias, donde sí puede aparecer una niña que le dice, mi papá me acaba de violar y me ha ofrecido a otros para que también lo hagan por dinero. Porque eso pasaba en Antioquía, hermanos. Las mujeres eran ofrecidas para el culto. ¿Quién de ustedes querría ver a su hija en la prostitución sagrada? ¿Quién de ustedes daría a sus hijos al narcotráfico o a la inmoralidad sexual? Sin embargo, Antioquía es el lugar al que Dios le place para transformar el mundo entero. Dios puede escribir un nuevo capítulo en la vida de Antioquía. Dios puede escribir también un nuevo capítulo en la vida de aquellas personas que están sumergidas en los pecados y vicios más profundos. Hermanos, puede que no lo diga muy fuerte yo, pero se lo voy a repetir. Dios puede escribir un nuevo capítulo en la vida de aquellas personas que están sumergidas en los pecados y vicios más profundos. Sin embargo, es preciso algo que nosotros podemos y debemos hacer. Y esta es mi segunda aplicación acá. Si nosotros sabemos que hay una mina escondida de oro, ¿qué haríamos? ¿Y le contaríamos a todos o la explotamos nosotros? Nosotros, pues hay que ser vivo para esto. Si tienen un pozo petrolero afuera, ¿a cuánto venden las acciones rápido? Para ganar ustedes, no el vecino, ustedes. Todos haríamos algo así, ¿cierto? Porque ese es el espíritu más natural, mundano. Sin embargo, no es así el corazón de alguien que ha sido tocado por Cristo. Jeremías dice, no me acordaré más de ti. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Una persona que ha visto la belleza de Jesucristo, aunque sea muy pequeña, no puede evitar decir, yo conozco a quien puede efectivamente cambiar tu vida. No puede evitar compartirlo de alguna forma. Hermanos, no todos, y seguramente uno pensaría que solo en un púlpito uno va a predicar o qué sé yo, pero no es así. No hay contradicción más extraña que la de que los hombres y las mujeres cristianos puedan mantenerse tranquilos y contentos con Cristo como si éste fuera su propiedad especial. Es solo mío. Y tenemos nuestro espíritu intacto. No nos parecemos a aquel que vio a las multitudes y dijo, son como ovejas sin pastor. No nos parecemos al apóstol Pablo que dice, ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Hermanos, noten que nuestros hermanos en Antioquía no tenían un mandato especial por parte de la iglesia. La iglesia no le dijo, vayan a predicar. Nosotros tenemos todo nuestro formalismo, ¿cierto? Si no me mandan al punto de predicación, yo no me voy a ir a parar a la plaza a predicar. Los hermanos tampoco tenían un credo tan elaborado como el nuestro.
¿Ustedes creen que los hermanos conocían el término unión hipostática? Nos cuesta a nosotros. ¿Ustedes creen que los hermanos conocían el término regeneración? ¿O si estaban discutiendo si el bautismo era para los más pequeños, los más grandes? Hermanos, no esperaron ni la comisión formal, ni tampoco discutieron cada punto doctrinal. Vieron que los campos en Antioquía estaban frente a sus ojos listos para ser cosechados y anunciaron el Evangelio. Este es su mensaje, y no era más que su mensaje proclamar la propia experiencia que ellos habían tenido con Jesús como Señor y Salvador. Habían descubierto que Jesús era para ellos amante y Señor, el amigo y Salvador de sus almas. Y ese gozo que habían recibido quería que otros también, los griegos en particular, gozaran de él. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué insistes tanto en que yo crea lo mismo que tú? ¿Qué respondemos? Porque solo si crees en el Dios Trino y Uno, cuya esencia es una e indivisa, impasible, eterno, coexistente las tres personas, no. Les embolamos la perdiz y discurrimos, ¿cierto?, por el lado, cuando lo que ellos nos están preguntando es algo que hizo, por ejemplo, el primer sermón cristiano. ¿Se acuerdan de aquel hermano que va donde su hermano, valga la redundancia, y le dice: Simón, hemos hallado al Mesías? Hermano, eso es todo lo que necesitan escuchar. Seguramente todos podemos decir esto, mis hermanos. Hemos encontrado a Cristo. Hermanos, si Cristo no es precioso para ti, si Cristo no es hermoso para ti, no lo será para quien lo tienes al lado. Hay gente que nunca va a leer una Biblia más que tu vida. ¿Saben por qué la gente no siente una atracción profunda por Jesucristo? Porque nosotros no hemos hecho hermoso a Jesucristo a los ojos de ellos. Sin embargo, estos hermanos hacen que Cristo sea hermoso. Hermanos, no estamos hablando de gente que era moralmente correcta y que solo decide dar un paso para conocer a Cristo como algo que añade a su vida. Hermanos, ellos practicaban la prostitución sagrada. O sea, nuestro culto no puede ser más fome, por decirlo de alguna forma. Menos gráfico, sin tanta humos por aquí y por allá. Pero los cultos de ellos nocturnos, con antorchas encendidas, con una mujer en el centro, que llegaban los sacerdotes y se acostaban uno tras otro con ella para tener oráculos sagrados y poder después bajar de la montaña y decir: el dios Apolos ha dicho esto, el dios tanto ha dicho esto otro, no vayan a la guerra, quédense acá, la luna está así, el sol está así. De esa clase de gente hablamos, que se convirtió en la iglesia por excelencia de este tiempo. Por eso Cristo no se equivoca cuando dice: las prostitutas, los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Hermanos, no quiero terminar esta parte de la primer título sin decirles esto. ¿Cuál es el éxito de la misión de estos hermanos? Versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos. Hermanos, no necesitas ser más inteligente, no necesitas ser más hábil. Estudia tanto como puedas, lee tanto como puedas, pero hay una cosa que es clave. Esta es la declaración del hecho más permanente y universal por qué la iglesia cristiana ha avanzado. No trabajamos solos. No trabajamos solos. Por débiles que sean nuestras manos, la mano poderosa está sobre ellas para dirigir cada uno de nuestros movimientos y dar fuerza a nuestra debilidad. El éxito de la iglesia en Antioquía
es que la mano del Señor estaba con ellos. No es nuestra manera de hablar lo que asegura los resultados, sino su presencia con nuestras palabras la que hará que, incluso por medio de ellas, aunque sean torpes y mal elaboradas, un gran número de personas crean y se vuelvan al Señor. Allí está nuestro estímulo cuando estamos desanimados. Allí está nuestra fuerza cuando estamos débiles. Ahí está nuestro aliento cuando no queremos hacer nada más por la causa de Cristo. Hermanos, allí está nuestra quietud cuando estamos impacientes. Y si alguna vez nos sentimos tentados a pensar que nuestra tarea es pesada, no olvidemos que aquel que la estableció, nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda a realizarla y desde su trono comparte todos nuestros esfuerzos. El Señor sigue como antaño trabajando con nosotros. Señor, ten compasión de nosotros, porque nos cuesta verlo. Hermanos, cuán poco sabemos cualquiera de nosotros lo que será de nuestra pobre obra bajo su cuidado protector. Pasemos al segundo punto. Bernabé, el alegre, el ayudador y el bueno. Versículos 22 al 26. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. Y ya hemos leído el pasaje completo. Las buenas noticias viajan rápido y las malas aún más. Los escrúpulos que están en la iglesia en Jerusalén, justificados o no, hacen que su preocupación tome acción. Ellos se preocupan y envían, y los comentaristas dicen que el versículo 22 es el momento más crítico de este pasaje. Llegó la noticia de estas cosas a oído a la iglesia que estaba en Jerusalén, y hasta ahí, antes de la palabra y enviaron a quien sabemos que enviaron, hay un problema crítico. Porque imagínense que hubiesen elegido a otro hombre. Me hubiesen elegido a mí, para ponerme yo. ¿Qué hubiese visto yo al llegar a Antioquía? Hermanos sin corbata, predicando. Hermanos que no dan gloria a Dios. Hermanos que no dicen aleluya. Y yo hubiese vuelto a Jerusalén y hubiese dicho, no son cristianos en realidad. Pero no hace eso la iglesia y elige a un gran hombre. A uno que ya nos ha dado demasiadas buenas sorpresas hasta este punto del libro de Hechos. Elige a Bernabé, quien vuelve a hacer honor a su nombre, Hijo de Consolación. Bendita providencia de Dios, que aunque desconozcamos todos sus reveses en ella, Él mismo nos ha traído hasta aquí y no nuestras fuerzas. Eligen a este Hijo de Consolación. La elección de este hombre marcó el desarrollo de la iglesia en Antioquía. Cuando llegó, yo me imagino lo que pude haber visto. Gente con un trastorno pagano de frentón, tratando de adorar al Dios del cielo. Ve que son excesivamente emocionalistas, ¿cierto? Están cantando, bailando, aplaudiendo, porque así eran las fiestas paganas. Sin embargo, Bernabé vio y sintió y dijo cosas que nosotros quizás no diríamos. ¿Qué vio Bernabé cuando llegó? Versículo 23, vio la gracia de Dios. ¿Cómo se ve la gracia de Dios? Bernabé contempló lo que nosotros anhelamos ver sin quizás tener el espíritu amable y bondadoso que él tenía. Él vio la vida de las prostitutas transformadas. Él vio los matrimonios traídos a los pies de la fe. Él vio a los que nadie va o cree que pueden ser partícipes del gran acto de Dios en Jesús. Hermanos, ¿puedes ver la gracia de Dios en medio de nosotros? ¿O estás siempre dispuesto, mirando todo lo negativo que debe ser mejorado, corregido,
No tenemos la teología más precisa posible. Estamos mal. Hermanos amados, cuidado con un espíritu hipercrítico. Cuidado con no tener ninguna expectativa de la gracia de Dios con nosotros. Hermanos, ahí donde nosotros vemos demasiado tumulto, demasiado ruido, Dios sí ve proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 niños, 4 que andan dando vueltas y una, ¿cierto?, que está pegando patadas en el vientre. La iglesia con prontitud los saca porque hacen ruido, porque se mueven. Los papás tienen que luchar, ¿cierto? Que párate derecho, que esto acá, que esto allá. Todo ese tipo de cosas son propias de la dinámica de una iglesia. Nosotros como iglesia decimos, estamos contra el aborto, ¿cierto? Pero en nuestros cultos, pucha que nos cuesta soportar a los niños. ¿No es una contradicción de ver que por gracia el Señor sí nos da niños en un mundo que los desprecia abundantemente en pro de tener un gato, un perro? Hermanos, ¿estamos dispuestos a no cerrar la puerta de los cielos a aquellos que están listos para entrar, como Bernabé lo hizo? ¿Qué vio Bernabé? La gracia de Dios. Porque la gracia no siempre se ve con corbata y terno, ni con la liturgia más perfecta. Bernabé además, ¿qué sintió? Versículo 23 aún. Bernabé sintió, dice el texto, que él se regocijó. Hermanos, no es pecado andar alegres, se los digo para que lo ejercitemos un poco más. No es pecado tener una sonrisa. Distinto es, como dicen los proverbios, que la risa abunda en la boca de los necios, ¿cierto? Pero no es pecado tener gozo porque es un fruto del Espíritu. Ando con gozo todo el camino, cuando hay pruebas, cuando hay paz. Cristo promete nunca faltarme, dicho precioso, gratos olas. Pero decía un hermano después de una misión, pregúntenme si me queda algo de gozo. Después de que había peleado, discutido con los hijos, la esposa. Hermanos, no es pecado tener un poco de gozo cuando vemos que algo, un pequeño brote está surgiendo. ¿No nos alegramos que uno de nuestros pequeños diga, Jesús me perdonó? Y todos deberíamos, no aplaudir, pero al menos decir junto con aquellos que se gozan, también estamos contentos. ¿No nos alegramos cuando escuchamos que en Sri Lanka han venido a la fe? ¿Sabían que se están bañando ahora en India por la época del año? En ese río que está, no solo que esté sucio, es un río que está contaminado con cosas que nosotros no nos imaginamos. Hermano, la idolatría, el paganismo destruye las vidas. Por eso, este hombre, Bernabé, que ve la gracia de Dios, no hace otra cosa más que alegrarse, porque no hay nada que hermosee más la vida de los hombres que la gracia de Dios. ¿Puedes tener gozo esta mañana? Porque no han entrado a tu casa para destruirla y llevándose a tus hijos para que adoren a dioses falsos. Hermanos, ¿qué sintió y qué dijo Bernabé? Bernabé hizo algo que a nosotros a lo mejor nos cuesta un poco. Estoy terminando. Bernabé dice que exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un café con alguien? Nosotros así le decimos en casa para las conversaciones más complejas, ¿cierto? Nos invitamos a tomar café y ahí conversamos. Pero ¿cuándo fue la última vez que nos tomamos un café para decirnos, creo que lo estás haciendo bien, ánimo? ¿Cuándo fue la última vez que le escribimos a un hermano, a un amigo,
a un compañero de milicia, no de acá, a lo mejor de otro sector, o a lo mejor entre nosotros mismos, para decirle, hermano, sé que tienes días difíciles y duros, pero ánimo, Cristo venció. Hermano, no tengo idea por qué te estoy escribiendo a esta hora, pero quiero decirte que el Señor te ama, o eso es demasiado pedir. Bernabé tiene este espíritu que cuánto nos cuesta a nosotros ejercitarlo. Bernabé es un animador por excelencia. Me falta tanto, hermano, yo lo confieso delante de ustedes y de Dios, que me falta tanto para ser un hombre, un esposo, un hijo, un hermano de consolación. Piensen así, hermanos, si alguien tiene un problema, ¿sería a ti a quien primero recurriría? Yo creo que no lo hacen conmigo. Y sé por qué. Porque yo siempre estoy más presto a encontrarle, a lo mejor, la razón por la cual cometió ese error, más que de escuchar y de acompañar. Eso no quiere decir que la otra persona no esté dispuesta a después de eso a escuchar y a ser exhortado, ¿cierto? Porque consolar no significa decirle todo estará bien cuando no todo estará bien. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, no somos la primera opción de alguien cuando hay problemas? De nuestras esposas, de nuestros hijos. Porque saben que nosotros antes de desenvainar un abrazo ya hemos sacado, cual valiente espartano, 2 espadas. Hermanos, Dios tenga compasión de nosotros. Porque el Señor no ha hecho eso con nosotros. Hermanos, la razón de todo esto en el carácter de Bernabé la sabemos. Él era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Hermanos, Dios nos ayude a tomar a aquellos que necesitan no solo doctrina, no solo la corrección, sino también palabras de aliento. A decirles, Jesús dijo que si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Hermanos, sigue adelante. O bueno, no sigan adelante, pero díganle amén a algo. Sigan adelante. Después de la guerra seremos coronados, seremos coronados. Hermanos, seremos coronados después de la guerra. El Señor mismo dará corona de justicia a aquellos que perseveran hasta el fin. Hermanos, la vida cristiana no es una carrera contra el hermano que tengo al lado. El hermano que tienes al lado es un compañero de carrera. Y hay una corona que le espera a él y que te espera a ti. Y hay días que tu hermano necesita imperiosamente no que le digas que está haciendo todo mal, que es demasiado efusivo, que es demasiado acuático, que es demasiado excesivo. No, necesita simplemente que veas algo de la gracia de Dios en su vida y lo alientes. Hermano, estáis fallando en hartas cosas, pero aquí estoy. Vamos adelante. No bajes los brazos. No bajes los brazos. Sigue creyendo, sigue empujando, porque tendremos corona. Lo que Bernabé hace es aún más asombroso. Bernabé va en busca de ayuda. Va a buscar al gran apóstol Pablo. 180 kilómetros le separan de él. Harto. Según los historiadores y los teólogos, han pasado 9 o 10 años desde la última vez que supimos algo de Pablo. Así que Pablo ha estado haciendo su trabajo también en Tarso. Sin embargo, todos se concuerdan en estos comentarios. Bernabé sabe que el ministerio de Pablo iba a trascender. Lo supo desde un principio. Y Bernabé hace algo que nos cuesta a lo mejor a nosotros. Reconoce que aunque el ministerio de Pablo va a opacar el suyo, lo mejor que le podía pasar a la iglesia era que Pablo fuera quien la liderara y no él. Este es un hombre lleno del Espíritu Santo, que comprende
que está bien ser poca cosa mientras su nombre esté escrito en los cielos, antes que en el libro de fundador de una iglesia. Bernabé no escribió nada, ¿cierto? Pablo, ¿cuántos escribió? Al menos 13 de las cartas del Nuevo Testamento. Tan abismal, hermanos, es el avance de la iglesia en este espacio, que por primera vez se le llamaron cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Y en este título, cristianos, encontramos el último de nuestros puntos. No vamos a hablar de la profecía, pero la profecía es un don del Espíritu, que para Pablo fue tremendamente importante, y que para la iglesia en los primeros siglos fue tremendamente importante, al punto que la iglesia incluso hizo ciertas definiciones de cómo un profeta operaba. Si el profeta viene a ustedes, acéptenlo un día, pero si él se quiere quedar por más tiempo, el tal es profeta falso, se quiere aprovechar de ustedes. Que hable solo una noche y después se puede ir. Porque el profeta no es de Antioquía, los profetas vienen de la iglesia de Jerusalén. Y el profeta, ¿cierto? En este caso, Agabo, que aparece después en otro texto más adelante, cuando Pablo, ¿cierto?, va a Jerusalén, y él también da otra profecía ahí, profetiza acerca de una hambruna. Para aquellos que les gusta poner a prueba si es que es efectivamente o no un profeta Agabo, la hambruna sí ocurrió y está muy bien documentada, no solo por textos cristianos, sino más que nada por textos de gente no cristiana. En la época específica más o menos de cuando se cree que se narró esto, en los entre años 44, 49 después de Cristo, más o menos. Una gran hambruna que azotó a las provincias greco-romanas. Entonces, mis hermanos, en ese contexto, tremendo don de profecía, que algunos teólogos y hermanos creemos que hasta el día de hoy, ¿cierto?, es un don profundamente necesario para la iglesia y que opera de formas muy diversas, ¿cierto? Yo siempre me gusta escuchar esto, no sé, a Leonard Ravenhill cuando cuenta las historias de David Wilkerson, como Wilkerson operaba muchas veces en este don. Y todos tenemos mala experiencia con los dones, ¿cierto? De que hermanos a lo mejor danzaban sin estar tomados por el Señor o que hablaban sin estar hablando realmente por el Señor, pero eso no invalida el punto de que el Señor ha usado estos dones a través de la historia de la iglesia, de las formas que Él opera, obviamente, sobrenaturalmente. De hecho, siempre me gusta la historia de Wilkerson cuando él habla, se cuenta en esta historia, ¿cierto? En esta mañana hay una mujer con un problema, hay varias mujeres y ¿quién no tendría problemas, cierto? Es como muy genérico, pero no es cualquier problema, es una mujer que fue violada. Y fue violada por tal persona. Para que se quede después del culto y podamos orar por ella. ¿Se imaginan que un don de profecía actuara así en medio de nosotros hoy en día? Por eso Pablo alienta que la iglesia, más que hablar en lenguas, ojalá todos profetizaran, porque eso descubre nuestros corazones. No hizo falta, a lo mejor, para que grandes hermanos que nosotros admiramos tuviesen un encuentro con un profeta y que han caído en pecado, y que antes que su gran caída viniese, un profeta se les acercara y le dijera: hermano, sé lo que estás haciendo, no porque te vi, Dios me mostró que estás en esto. Hermano, arrepiéntete antes que el Señor lo saque a luz. Quedará entre tú y yo, pero arrepiéntete antes que el Señor lo saque a luz. El Señor es muy misericordioso. Para los que no saben, hace un tiempo atrás, un hermano, ¿cierto?, se subió al púlpito de la iglesia de John MacArthur, dijo: yo soy un profeta. Y lo sacaron riéndose. Y hacen el comentario, ¿cierto?, alusivo, de que por esto no creemos en los dones, por este tipo de cosas. Y el hermano le dice a John MacArthur en su cara: has contristado al Espíritu Santo. John MacArthur, lo has contristado. Y él me ha enviado para decirte esto y esto pasará, si no te arrepientes. Yo puedo o no puedo estar de acuerdo, pero el Señor puede hacer eso.
¿No es así como operó el don de profecía en todo el Antiguo Testamento? Oh rey, te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que tenía una oveja, rey. Pero a él le gustó la oveja, esa oveja en particular, y mandó a matar al dueño y se la quitó y todo lo más. David debe haber estado tan cegado por su propio pecado que David dice, matémoslo. Y Natán dice unas palabras certeras. Ese hombre eres tú. Oh hermanos, necesitamos agavos en medio de nosotros. Desde este lugar en particular, oren por nosotros, porque no es la intención andar descubriendo corazones de nadie, pero si el Señor nos puede usar en una mínima parte para hacernos volver a cada uno de nosotros en alguna área de nuestra vida, de nuestro mal camino, que la simple teología no nos va a convencer, pero que una palabra directa sobre nuestros corazones podría cambiarnos, Dios quiera que muchos de nosotros seamos buenos profetas, sujetados a Dios, por supuesto, pero buenos profetas. Y a partir de esto, ¿cierto? Los hermanos en Jerusalén iban a pasar hambre. ¿Qué es lo que hace un cristiano cuando ve a otro que pasa hambre? Pasa de largo, porque ya no se puede creer en nadie que esté pidiendo plata en la calle. ¿O no? Yo subo rápido el vidrio, cuando voy con el vidrio abierto. Y de verdad, mi esposa siempre me dice, cierra las puertas. Porque llevamos el celular con el map, ¿cierto? Todo eso ahí. Nuestros corazones están cerrados. A la gente le molesta la Teletón, a la gente que es más crítica, no por el hecho de que la Teletón ayude, sino porque apela a la solidaridad como voluntaria en algo que a lo mejor el Estado tiene que hacer. Hermanos, nosotros no somos la Teletón ni mucho menos, pero de alguna forma hay hermanos tuyos en necesidad. No vamos a pensar en el hermano de Sri Lanka porque está difícil, pero hermanos en Chile tienen mucha necesidad y le hemos dado tanto énfasis al dinero que hemos creído que solo el dinero puede ayudar. Pero hermanos, estos hermanos dan lo que tienen. No necesitaron ser multimillonarios para empobrecerse un poco, para orar un poco más, para dedicar un tiempo particular de su oración, para salir de sus propias necesidades y pensar en hermanos que fueron desconfiados con ellos. Porque no mandaron a Bernabé para que los felicitara. Lo mandaron en comitiva para saber si lo que estaban haciendo estaba bien. Y nunca han visto a los hermanos en Jerusalén. Y sin embargo, ellos son cristianos. No los conozco, pero son cristianos. Y eso es suficiente. Te pregunto en esta mañana, ¿de qué lado estarás cuando Jesús separe a las ovejas de los cabritos? Te dirá Jesús, venid benditos de mi Padre, porque cuando le hiciste a estos pequeños, a mí me lo hiciste. O te dirá, apartaos de mí, porque cuando debías visitarme en la cárcel no lo hiciste. Cuando debías vestirme no lo hiciste. Cuando debías alimentarme no lo hiciste. ¿De qué lado estarás? Podemos entender esta mañana de una vez por todas que el decir Jesús murió por mí no anula que Jesús murió por el que tienes al lado. Podemos entender, y no lo hemos hecho porque yo no he pedido permiso, pero las liturgias que yo he visto, todas incluyen el Padre Nuestro para que sea leído en la congregación de forma antifonal como el credo de los apóstoles, o todos juntos en realidad como lo hacemos nosotros. Pero ¿se han puesto a pensar qué dice el Padre Nuestro? Que no solo dice Padre, sino que dice nuestro, que no es tuyo solamente, que es de otros también. Padre nuestro. Oh, que Dios en esta mañana derrame su amor
en nuestros corazones una vez más. Quiero exhortarles por último a los que no han creído en Jesús y están viviendo su propia Antioquía, que aún hay lugar para ti en la iglesia. Aquellos que en esta mañana están profundamente desanimados, les quiero decir junto con Bernabé, sigan adelante. Jesús tiene tantas cosas todavía para darles que Él mismo pareciera que nos dice en esta mañana, toma mi mano y no te sueltes. Que el Señor les bendiga esta mañana, mis hermanos, que el Señor nos ayude, perdón lo extenso, que el Señor tenga de nosotros misericordia. Vamos a terminar nuestro tiempo. ¿Termino yo? Nuestro pastor. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios Uno y Trino te bendiga.